Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Antes que nada, hay un estudiante, Caterine Noé, ¿se encuentra? Sí, buenos días, doctor. No la tengo en lista. ¿En serio? Estoy inscrita en la materia, doctor, desde el primer día. Yo he sacado esta lista hace poco. ¿Su apellido cuál es? ¿Noé? Sí, no es mi apellido. No la tengo en lista. A ver, véalo. Véalo porque no la tengo en la lista oficial. Ya, doctor. Bueno. Muy bien, señores. Vamos a comenzar entonces. No se olviden, habrán visto en el Moodle que el día miércoles tenemos el último práctico de programación, el práctico número 6, ¿sí? Y el próximo miércoles de la próxima semana tendremos, según cronograma, el segundo examen parcial. Bien, dicho eso, vamos a comenzar. Estamos viendo cómo a partir de un programa escrito en lenguaje ensamblador podemos llamar a funciones de la librería estándar de C. Hemos empezado viendo las dos funciones para manejo de los dispositivos estándar de input y output, que son la pantalla y el teclado. Hemos visto printf y scanf. Y la anterior clase íbamos a repasar. Hemos visto también dos nuevas funciones que se emplean cuando trabajamos con cadena de caracteres, ¿sí? O sea, la función gets y la función string-length. Ok, señores, entonces repasemos lo último que hemos visto. Después vamos a contestar a las preguntas. Bien. Hay un micrófono abierto, señores. Profesor y maestro de historia del departamento de Santa Cruz. La verdad, es un joven que no le oculte la historia. Bótelo bien, yo no estoy atendiendo eso. Hay un micrófono abierto. Parece que lo han cerrado ya. Ok, vamos entonces a ir. Bien, señores, vamos a ver lo que vimos la anterior clase. Ok, para ver estas dos nuevas funciones tenemos el siguiente programa, lo vamos a ejecutar y vamos a ver su funcionamiento. Okay. El programa se llama mayúsculas minúsculas. El programa va a solicitar al usuario introducir su nombre y apellido en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, Juan Pérez. Y luego el programa despliega su nombre y apellido en minúscula, es Juan Pérez. Entonces, ¿cómo se manejan las cadenas? Bueno,
Acá tenemos el primer mensaje, llamamos mensaje 1, por ejemplo. Acá hemos saltado una línea, tenemos un line fit, por eso es que acá hay un salto de línea antes de que imprime el mensaje, ok. Bien, el null al final y el cursor se queda esperando que el usuario introduzca su nombre, su apellido y nombre. Okay. Y luego el segundo mensaje, su nombre y apellido. No se olviden que cuando manejan cadenas, el formato es S, ¿no? De string. Salto de línea, esto es importante, donde se va a almacenar la cadena que vamos a ingresar por teclado. Obviamente en memoria tenemos que reservarle una variable y en este caso estamos suponiendo que el nombre y apellido del usuario no va a sobrepasar los 50 caracteres. Ok, entonces le hemos reservado como máximo 50 caracteres. Bueno, hemos desplegado el primer mensaje. Ahora, para que podamos respetar el espacio y no se nos corten, porque se acuerdan que si usamos scanf cuando encuentra un espacio considera fin de cadena, ¿no? Entonces en ese caso no nos sirve. Entonces vamos a usar otra función que es gets, muy sencilla. No se olviden de colocar como extern la función gets. Get solo requiere un parámetro, ni siquiera requiere un formato porque está hecho para manejo de cadena solamente. Entonces, un solo parámetro, siempre en RCX, obviamente por referencia. Okay. Y luego llamamos call gets. Con eso vamos a capturar la cadena que se va a almacenar en esta variable. Ahora, otra cosa que necesitamos es saber cuántos caracteres ha introducido el usuario. ¿Okay? Ustedes pueden hacer unas cuantas instrucciones para encontrar el número de caracteres. Basta que se ubiquen al inicio de la cadena ingresada, lean carácter por carácter y se pregunten, una vez que han leído un carácter, si es nulo. Si no es nulo, activan un contador y así van contando todos los caracteres. Cuando encuentren el null, sí van a tener el total de caracteres. Pero para eso ya existe esta función que hace lo que acabamos de mencionar. Se llama strstring y esto de longitud falta la GTH. O sea, es una función de C que dice longitud de la cadena. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar la longitud de la cadena y luego realizamos el proceso. El proceso es muy simple. Voy a usar un indirecto por registro, dado que estamos a nivel de byte. ¿Sí? Okay. Inicializo entonces el puntero en un registro, por ejemplo en RBX. Okay. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Leemos el primer carácter. ¿Ok? Y lo vamos a convertir a minúscula. Por ejemplo, eso lo hemos visto, señores, lo vimos hace 2 meses, 3 meses atrás. Por ejemplo, si capturo la A mayúscula, deben saber ustedes, porque lo hemos visto, en ASCII es 41, en binario obviamente 41.
la A minúscula es 61, ¿no? Entonces, la diferencia es en este único bit, en el bit número 5, ¿okay? Que de 0 tiene que pasar a 1. Si logramos hacer eso, habremos convertido esta A mayúscula en minúscula. ¿Okay? Bien, una forma de hacerlo, y lo hicimos en su debido tiempo como ejercicio, señores, es usar una instrucción lógica bitwise con una máscara. La máscara sería imponer que este 0 pase a 1. Los demás bits deben quedar invariados. Y para eso, obviamente, si quiero forzar que un bit de 0 pase a 1, voy a usar una OR. Lo tenemos, AL. Y la máscara viene a ser, obviamente, 20, ¿no? Ok. Puro 0, donde no queremos que cambie, y este bit lo colocamos en 1. Bien, eso sería todo. Y luego en AL ya vamos a tener la minúscula y lo guardamos en la misma cadena, dado que el puntero no ha cambiado. Incrementamos el puntero y volvemos a leer el siguiente. ¿Sí? Ok. En SX vamos a tener el contador, por eso estoy usando un loop. Si no quieren usar un loop, pueden ustedes decrementar y luego hacer un jump, ¿sí? Condicional. Entonces va ejecutando. Cuando termine el contador, entonces nos salimos y podemos mostrar la cadena en minúscula como me muestra el programa, ¿sí? Por ejemplo, cualquier cosa. Okay. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, lo veremos en el debugger para... Ok, empezamos. Vamos a desplegar el primer mensaje, introducir una cadena. F8. Acá, introducir su nombre y apellido en mayúsculas. Ok, y nos quedamos en la misma línea. Ahora solicitamos al usuario que ingrese. Para eso usamos, en vez de scanf, hemos dicho gets. Y para eso, como vimos, solamente hay que pasarle un parámetro. Ok. Que es la dirección donde se va a almacenar la cadena, que como siempre está en la 407030. Entonces nos ubicaremos ahí. Bien, esa es la variable que hemos llamado cadena. Ahorita hay puros nulos. Le doy F8 para capturar la cadena. Bien, ahora sí podemos capturar la cadena. Ya, supongamos que sea... Ok. Fíjense bien lo que va a pasar, señores. En la memoria le voy a dar F8, entonces le voy a dar Enter, perdón. Ahí está, hemos capturado la cadena. Desde el teclado, ahí está, 41, la mayúscula BC, el espacio 44, 45, 46 y el null final. Bien, ya tenemos la cadena. Ahora, ¿cuántos caracteres tiene esta cadena?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El null no es parte, ¿no? Entonces, para encontrar ese número, voy a usar entonces la función de la longitud de cadena. Basta pasarle igual que para guess la dirección de la cadena. Eso es todo. Ahí está. Ahora fíjense bien lo que va a pasar en RAX. ¿Qué vamos a obtener en RAX, señores? Una vez que se ha ejecutado esa función. ¿Qué vamos a tener en RAX, señores? ¿Están presentes? ¿Y? Nada. Lo que sigue de la cadena. No, pues a ver. A ver, señores. String length es una subrutina, una función. Si yo ejecuto toda la función, la subrutina me va a devolver un valor o no. Sí, el valor está ahí. Ok, ¿y dónde lo voy a encontrar ese valor? X. Pero lógico, señores, ya hace un mes que hablamos de lo mismo. En RAX, siguiendo las convenciones, ¿qué dice acá? Enteros se regresan en RAX. ¿Me va a devolver un entero? Sí, me va a devolver un número, que es el número de caracteres, es un entero, ¿no es cierto? No es un flotante. Ok, tampoco es una cadena. Bueno, veámoslo si es cierto. Le doy F8 y fíjense lo que pasa acá. Ahí está, señores. Inclusive si ustedes harían esa función, esa subrutina que es muy sencilla, le hemos dicho en palabras, si respetamos las convenciones de llamada, tendríamos que dejar el resultado nosotros también en RAX. Ahí está, señores, 7. Me ha devuelto el número de caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso tendrían que saberlo. Ok, ahora voy a hacer el proceso. Entonces, voy a ir al inicio de la cadena que está acá, que obviamente está en la 4070. Ahí está. Este es mi puntero, que inclusive acá me dice está apuntando a la cadena que hemos ingresado. Este 7, que es el número de caracteres, lo voy a pasar a SX para que me trabaje el loop. ¿Ok? Si no quieren usar el loop, utilicen cualquier otro registro, pero acuérdense de decrementar el contador y preguntándose si llegó a 0. Okay. Como yo voy a usar el loop, tiene que estar sí o sí el contador en el registro C. Bien, entonces, ahí está, señores, lo he pasado. Ahora voy a leer el primer carácter, que obviamente es este. Está, que inclusive acá me dice en ASCII es A mayúscula. Y ahora voy a hacer el bitwise OR con esta máscara. Ahí está, señor 61, me lo ha convertido a minúscula. Eso es todo. Ahora lo voy a copiar acá mismo. Ahí está, señor 61, ya me ha traducido la A mayúscula en la A minúscula. Pero obviamente no ha finalizado el ciclo. Voy a incrementar el puntero para que me apunte a lo próximo. Y como ven, el loop ya ha hecho su trabajo. En realidad, el loop, ¿qué hace? ¿Sí? Va a decrementar este contador y se pregunta si es 0.
Si no llegó a 0, como en este caso, bueno, se ejecuta el salto. Como ven la flecha roja, han visto que está en 6, 7 menos 1. Bueno, y así sucesivamente, lee la B, lo convierte y va cambiando, como ven. Ahora, algo interesante sucede en el espacio. Bien, en el espacio, señores, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el espacio? 20. Si yo hago un OR, 20 hexadecimal OR 20, ¿cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado 20 OR 20, señores? Si lo hemos pasado, no hemos pasado una semana viendo eso. ¿Cuánto es? Es 20. Es 20. No cambia. ¿Ok? No cambia. Bueno, entonces, bien, como ven, va a ir cambiando, va a ir decrementando, el loop va a ir decrementando RCX, ya estamos en 2, me falta el último, creo. Ok, la F ya se convirtió, incrementamos 0, llegó a 0, ya no se efectúa el salto, nos salimos porque ya hemos cambiado toda la cadena minúscula y ahora la mostramos, ¿sí? Eso ya saben. Acá lo tienen. Bueno, esto es lo que vemos acá, ¿no? La cadena. Okay. Otra forma de hacerlo, si no quiero usar si no quisiera usar un bitwise OR, ¿qué hago? Esto también lo hemos dicho, señores. ¿Qué otra forma de hacer el programa? Sumarle a la A. ¿Cuánto? ¿Cuánto le sumo? Bien. 27 o 26. No, fíjense, a ver. 40. En hexa no estamos hablando. La mayúscula es 41. La minúscula, ¿cuánto le tengo que sumar? Qué difícil. ¿Será pues cuánto, señores, que tengo que sumarlo? 20, ¿no? 20, le sumo 20, en vez de un OR acá le pongo un AT y lo tenemos acá. Todo lo demás queda igual. Y si yo ejecuto este programa, todo lo demás quedó igual. ¡Uepa! ¿Por qué me aparece la arroba? ¿Por el espacio? Claro, por el espacio. Fíjense que si yo perdón, el espacio es 20, ¿no? Si yo le sumo 20, tengo 40. Ustedes saben, en la tabla ASCII, inclusive si yo no la encuentro en el teclado, al 64, ¿sí? Tengo la arroba. La arroba es 40, está justo antes de la A, que es 41. Entonces, en este caso, sí, mi programa funciona, pero no en la forma correcta.
¿Qué tendría que hacer entonces acá para que me funcione bien el programa? Si es arroba, poner espacio. Ya, lo que puede, sí, poner espacio, ya. Lo que puedo hacer es eso. Leo y me pregunto. El contenido de AL es 20 en examen. Si es 20, habré encontrado el espacio. Y entonces me saltaría, ¿qué cosa? Me saltó la suma. Solo en ese caso. Si me saltó la suma, el 20 sigue siendo 20. Pero fíjense que usando máscara, son muy importantes las máscaras en computación. Si yo uso la máscara, no tengo que hacer eso. El resultado es correcto porque 20 por 20 me sigue siendo 20. Entonces no tengo que preguntarme nada. ¿Alguna pregunta, dudas? Bien, con esto, señores, yo creo que ustedes pueden hacer cualquier proceso sobre cadena de caracteres, que son muchísimos los procesos que se pueden hacer en cadena. ¿Sí? Ese es uno, buscar caracteres, copiar cadena, subcadena. En la librería estándar hay muchísimas funciones de C, igual que en otros lenguajes, ¿de acuerdo? Ok, ahora quiero hacer este programa también para repasar. Antes de eso, creo que se lo he dejado en ejercicio 2. No se olviden de bajarse ejercicio 2 para ir haciendo algunas prácticas. Vamos a hacer una pequeña calculadora. Todo esto que vamos a ver, ya ustedes tienen los conocimientos para hacer el programa. Salto una línea, emito un título, subrayo, salto otra línea. Le voy a solicitar al usuario que ingrese un número, por ejemplo 50, otro número 20. Después que le pida al usuario elegir una opción, y las opciones son las 4. La primera, suma, resta, 2, 3, multiplicación, división. Por ejemplo, si le doy la opción 1, me va a hacer la suma del número 1 y número 2, por supuesto. Me dice el resultado 70, que es correcto. Después, inclusive, puedo preguntar al usuario si desea continuar. Una S, cuidado, acá solo estoy exigiendo que sea mayúscula, ¿no? Ustedes pueden luego ampliar el programa para que esta S pueda ser mayúscula o minúscula. Ya, si yo le doy S mayúscula, me va a volver a preguntar un nuevo número. 150, quiero hacer una resta. Me dice 100 menos 50, 50. Okay. Continuar, sí. ¿Qué tal si yo acá le pongo una opción no válida, 5, por ejemplo? Que el programa me saque un mensaje, opción inválida. Fácil validar eso, muy sencillo. Y por último, si ya no deseo continuar, le pongo tener y el programa finaliza. Bueno, se lo dejo para que lo hagan, tienen todos los conocimientos, no es difícil, un poco largo, pero no es difícil. Ahora sí, veamos este programa de acá, para repasar las subrutinas. Voy a definir un arreglo en memoria, en el
el segmento punto data, por ejemplo, que sea este de acá. Ok, que sea, por ejemplo, este arreglo de 10 elementos. Después ustedes lo pueden ampliar este programa y capturar este arreglo por teclado. Si saben capturar un número, pueden capturar n números, ¿no? Y luego también voy a definir otra variable que me va a dar el número de elementos del arreglo, que son 10 obviamente en este caso. El programa me tiene que calcular la suma del arreglo y el promedio del arreglo. Pero para hacer esto, que me llame a una función y que me realice la suma y el promedio. Como ven acá, el programa luego me debe desplegar, la suma del arreglo es 550, si ustedes suman esto, 550, y dividido 10, obviamente, me queda 55. Pero para eso quiero llamar a una función que me realice la tarea de la suma y del promedio. ¿Cuántos parámetros tendría que pasarle a esta función? Dos nomás. No creo. ¿Cuáles serían? Estamos cortos con 2. ¿Tres? En realidad serían 4. En C, por ejemplo, la definición de la función, y esto es en los lenguajes de alto nivel, ¿no? Ni siquiera sería de la siguiente forma. ¿Qué es esto? Dirección del arreglo. Perfecto, la dirección del arreglo, ¿no es cierto? Le voy a pasar la dirección del arreglo, luego puedo pasarle la longitud, pero por Valor. Exacto, muy bien, por valor. Como ven, no tengo el asterisco de la dirección. Y luego, esto es importante, si yo quiero que la función me devuelva, digamos, 2 valores, en este caso, suma y promedio, tengo que pasárselo por referencia. Porque si le paso por valor, ya sabemos que si yo paso parámetros solamente por valor a una función, a una subrutina, la subrutina solo me puede devolver un valor en el registro RAX, que vimos también hace un rato. Ok, y acá está, señor, entonces el paso de parámetros. Respetando las convenciones, tengo que pasar en este orden de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero le pasaré la dirección de arreglo, no está entre corchetes, referencia. Luego, segundo parámetro en RDX, la longitud, bueno, el número de elementos, por valor, fíjense que está entre corchetes 10. Y suma, obviamente tengo que definir 2 variables, suma y promedio, donde la función me va a depositar acá la suma y el promedio. Y luego hago el call a la subrutina. ¿Qué hace la subrutina? Fácil, esto ya lo saben. Por ejemplo, voy a usar un índice escalado, esto que me sirva de índice, o cualquier otro registro que ustedes
estime inconveniente. RAX lo voy a usar para almacenar la suma. Entonces, primero haré la suma, muy sencillo, sume. Inicialmente AX está en 0. ¿Qué hay en RCX? ¿Qué le hemos pasado en RCX? La dirección del arreglo. Pero claro que sí, la dirección del arreglo, más, bueno, el índice que es 0 por 4, que es el tamaño, pues estoy a nivel de doble, ¿no? Bueno, eso lo saben. Sumamos el primer elemento, inicialmente AX está en 0, luego incrementamos el índice, así de sencillo, y comparamos si el índice llegó a cuánto. ¿Qué hay en RDX? La longitud del arreglo. Exacto, hay el número 10, ¿no? Porque lo hemos pasado por valor. Muy bien, eso es todo. Si es menor, jump less. Si todavía no hemos llegado a 10, seguimos sumando. Eso es todo. Ahora, fíjense que como la subrutina ha recibido como parámetro la dirección de la variable suma, se lo hemos pasado en R8, puede ir a memoria y depositar la suma que está en EAX. ¿Dónde apunta? Ok, ya tenemos la suma acá. Le habíamos reservado el espacio. Y ahora calculamos el promedio. La misma función va a calcular el promedio. La ventaja que tenemos es la siguiente. En EAX ya tenemos parte del dividendo. En EDX, que tenemos en EDX, bueno, tenemos el número de elementos que es 10, pero como el dividendo tiene que usar EDX, lo voy a tener que copiar a otro registro, porque esto me lo va a extender, ¿no? Extiende lo que hay en EAX, que es la suma, en EDX, y luego hago la división. EDX, eso es todo. En EAX, como ustedes saben, en EAX tengo el cociente, que es el promedio, y como le hemos pasado la dirección de promedio, acá, en R9, lo puedo almacenar acá. Y esto es lo que hace entonces EAX. Como ven, la función me ha devuelto dos valores, pero siempre que yo le haya pasado por referencia donde me va a almacenar los resultados. Bien. Ahora, y bueno, al volver, obviamente, volvemos después del call. Volvemos después del call, como ustedes saben. Bueno, y acá voy a mostrar primero, por ejemplo, la suma. La suma del arreglo es, y acá me va a aparecer en decimal. Bueno, esto lo saben, son dos parámetros por referencia al mensaje y luego, cuidado por valor. En suma tengo el valor de la suma, ¿no? En EDX y llamo a printf. Y luego voy a mostrar el promedio, el segundo mensaje, y le paso el valor también. Esto también es por valor, ¿no es cierto? Y es lo que me muestra acá, ¿no? Justamente la suma del arreglo es
tanto. Okay. La suma del arreglo es tanto. Fíjense que acá estoy saltando al inicio para separar un poco, por eso acá lo encuentran separado. Bien, la suma del arreglo es tanto y el promedio del arreglo es tanto. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces mayormente para ver cómo una subrutina, una función puede devolver más de un valor. Obviamente si pasamos los parámetros solo por valor, no hay forma que la función me devuelva más de un valor. Porque no puede ir a memoria si no conoce las direcciones. Ok, ahora para finalizar y ver un poco, veamos este programa. Fíjense, le estoy diciendo a printf que me imprima, por ejemplo, 5 valores. A igual a 10, B igual a 20, C igual a 30, D igual a 50. ¿Cómo puedo hacer si yo solamente puedo pasarle 4 parámetros? ¿No? Entonces veámoslo. Yo voy a imprimir, bueno, estos están todos positivos. Ya, he definido 5 variables, A, B, C, D, E, 10, 20, 30, 40, 50, que son las que vemos acá. Quiero imprimir esos valores y entonces el mensaje es el siguiente. A igual, ahí me va a aparecer el valor de la variable A, B, C, D, E. Salto de línea. Entonces, ¿cómo hago yo para pasarle 5 más el mensaje? Si solamente puedo pasarle 4 parámetros a través de los registros. Bueno, pero acá me lo está diciendo, ¿no? Si la función tiene más parámetros, más argumentos que se le pasan, ¿sí? Dice los argumentos remanentes, los que faltan, son pasados a través del stack. Y otra vez la importancia del stack. Pero en este caso de derecha a izquierda. ¿Por qué? Bueno, por el LIFO, ¿no? Porque cuando lo vamos a leer primero el último que hemos ingresado. ¿Cómo sería? Esto simplemente, no es que le voy a preguntar esto, ¿no? Pero para que ustedes vean qué flexible, por ejemplo, es printf. ¿Cómo se pasarían los parámetros? Bueno, esto ustedes lo saben. El mensaje en RCX, luego A por valor en RDX, luego B por valor en R8 y luego C por valor en R9. Hemos cumplido con esto. ¿Ok? En C sería de esta forma, entonces de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cómo pasaríamos por... me queda pasar D y E, ¿no? Pero ya he usado los 4 registros, entonces lo voy a pasar con 2 push al stack. Pero antes de eso, como yo no puedo empujar, ¿se acuerdan que no puedo empujar en la pila un dato de 32, solamente de 64 o 16? Bueno, primero lo paso a E a X
y luego hago el push de todo el registro RX de 64. Entonces estamos pasando, ahora tenemos que pasar de derecha a izquierda. Primero paso E, siempre por valor, y luego D. Y luego puedo llamar a printf. Y printf va a hacer bien su trabajo y me muestra lo que tengo acá. Y así podría, si quiero, le puedo pasar que me muestre 10, una función que le paso 10 parámetros. A printf le voy a pasar 10 parámetros y que me imprima los 10 parámetros. Y por último, para que tengan una idea, pero obviamente no les voy a preguntar esto, ¿cómo podría hacer yo una subrutina que me sume, por ejemplo, en este caso, 6 números? En C podría ser de la siguiente forma: cuando yo llamo a la función que se llamaría suma, le paso en modo inmediato 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. ¿Y cómo tengo que pasárselo? De izquierda a derecha, el primero en RCX, segundo en RX, R8, R9. Y luego, como tengo más parámetros, tengo 2 parámetros más, tengo que pasárselo vía el stack. Pero en este caso, tengo que pasárselo de derecha a izquierda, ¿no? Primero el 60, luego el 50, porque cuando lo lea, primero voy a leer el 50, luego el 60. Acá lo tenemos. Push 60, push 50. Hemos pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Los 4 primeros, obviamente, a los registros, y los 2. Okay. Si alguien usa Linux, Linux tiene otra ABI que no es igual a la ABI de Microsoft. Los primeros 6 parámetros en Linux se pasan a los registros, pero no son RCI, RDI y estos mismos de acá. Bueno, y luego llamo a la subrutina. Ya le hemos pasado los parámetros. Ahora olvidémonos un ratito de esto y de esto. ¿Cómo hace la subrutina para sumar todos los parámetros que se le ha pasado? Bueno, empieza con RCX, que le hemos pasado el 10. Lo voy a copiar en RAX para que el resultado final quede en RAX. Luego adiciono el 20 que está en RX, el 30 que está en R8, el 40 que está en R9. Ahora, los otros 2 parámetros tengo que ir a buscarlos en el stack. Porque no están ya en los registros, sino que hemos tenido que pasarlos en el stack. Tengo que ir a recuperarlos del stack para sumar los 2 parámetros que nos faltan. Bien, para eso, señores, hay lo que se llama un prólogo. No voy a insistir mucho en esto. Un prólogo que hace lo siguiente. Almacena el registro RBP, que es el base pointer. Luego el RBP toma el valor del RCP, o sea que tendría 2 punteros al tope del stack. Uno es el RCP, que siempre es esa su función.
otra LRP. Y luego, como siempre, hay que reservar, ¿sí?, los 4 argumentos, cada uno de 64. Esto ya lo hacemos siempre. Y ahora fíjense, ¿cómo recupero? Se recupera a través del RBP más. Esto lo pueden ver los que están interesados en el debugger. Van a ver que el parámetro, ¿sí?, el 50, lo vamos a encontrar a una distancia de 48 bytes a partir de este puntero. Este es un indirecto por registro más un offset, ¿no?, más un desplazamiento. Y el último parámetro lo vamos a encontrar 48 más 8, 56. Y con eso habríamos sumado los 6 parámetros. Luego hay lo que se llama un epílogo. El RBP se lo copia al RCP. Se recupera esta dirección del RBP y retornamos al programa. Y acá, señores, en RAX tendríamos la suma, ¿sí? Y como siempre, lo pasamos a RDX, el mensaje, y hacemos el printf y nos tendría que mostrar la suma. O sea, bien, esto para que tengan una idea de que si tengo más de 4 parámetros en una función, los parámetros remanentes que faltan se pasan en el stack. Bueno, finalizamos acá, señores. Si tienen alguna duda o pregunta. Entonces, el día miércoles tenemos el último práctico de programación, que es el número 6. Entra alguna llamadita a una subrutina con algún paso de parámetros y algún printf para mostrar algún resultado, ¿de acuerdo? La próxima semana, según cronograma, el día miércoles también vamos a tener el segundo examen parcial. ¿Tienen alguna duda, preguntas? Ok, entonces nos veremos el día miércoles. Voy a finalizar